Bueno, esta es la cuarta sesión del ciclo de sesiones que venimos trabajando en conjunto entre Bases e Idea País, que se llama Sembrando Futuro, Diálogo entre Chile y Argentina, una iniciativa conjunta que se nos ocurrió entre ambos como para fomentar el diálogo y el intercambio sobre ideas y temas cruciales para el desarrollo de ambas sociedades. Con este ciclo un poco lo que nos propusimos es establecer una plataforma de colaboración entre jóvenes y expertos entre Chile y Argentina para discutir y proponer soluciones innovadoras a desafíos contemporáneos conjuntos y obviamente desde una perspectiva de valores y principios compartidos. Así que en esta última y cuarta sesión, junto a Santi Acosta y el doctor Santiago Riobó, intentaremos construir una propuesta de liderazgo para enfrentar populismos y promover el compromiso democrático en Latinoamérica. Si les parece, entonces arranco a introducir a Santiago Riobó, que nos va a dar su perspectiva también desde Bases y de Argentina. Santiago Riobó es abogado por la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito político ha sido asesor tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Entre el 2015 y el 2019 se desempeñó como jefe de despacho de la vicepresidenta de la Nación de la Argentina. En 2019 impulsó la creación de la Dirección General de Desafíos del Futuro en el Senado, de la que fue director hasta diciembre del 2019. Asimismo, es fundador en Argentina de la Asociación Bases por el Bien Común, una iniciativa destinada a la interacción de dirigentes de diversos espacios y de diversos partidos y sectores nucleados en la visión social cristiana de la política. Tiene un diplomado en gestión pública por la Universidad Austral y en psicopolítica por la Universidad Abierta Interamericana. Es cofundador y director ejecutivo del think tank Faro País, dedicado al desarrollo de políticas públicas, también con visión social cristiana. Así que, Santi, si querés ir arrancando, te escuchamos. Bueno, buenísimo. Bueno, agradecer a los que se sumaron, agradecer a Idea País por este ciclo que está llegando a su fin. La verdad que fue muy, muy productivo. Hemos pasado por distintos temas, distintos aspectos de los desafíos que tenemos por delante en nuestros respectivos países y como comunidad latinoamericana. Eh, como medio, como corolario de este ciclo, pensamos desde un inicio el tema de el desafío que tenemos desde los liderazgos, tanto en Bases para el Bien Común como en Idea País. Compartimos una visión, entiendo, de liderazgos democráticos, en donde nos preocupamos por formar a líderes y trabajar en ese sentido. Entonces, la sesión de hoy apunta un poco a situarnos en contexto con respecto a los liderazgos y a los desafíos que se dan hacia adelante. Como ustedes habrán visto en el título, hay como en la misma formulación del título hay como una contraposición planteada que es los liderazgos democráticos digamos, y la respuesta a los nuevos liderazgos populistas que estamos viendo no solo en América Latina, sino a nivel mundial, pero por ahí nos centraremos más en los casos cercanos de nuestro continente. Eh, entonces, planteada ahí la primera distinción, a mí me gustaría por ahí focalizar y hacer como un repaso muy rápido, porque la idea es hacer algo muy breve y después por ahí sí conversar en preguntas una vez terminado, que es la parte más rica de toda conversación. Un repaso rápido de qué significan estos dos modelos de liderazgo que se plantean, ¿no? ¿Qué es un liderazgo democrático y qué es un liderazgo republicano? Perdón, y un liderazgo populista. ¿Y por qué se da este fenómeno de un aparente renacer del populismo? Que el populismo no nació ahora, es histórico, ha habido muchos casos en la historia de la humanidad, pero tenemos como un reverdecer de corrientes populistas. Primero quiero echarle la culpa a ese reverdecer justamente a la falencia de los liderazgos democráticos que venimos teniendo en las últimas décadas. Ahí yo creo que es muy importante partir de un mea culpa en términos de sociedad,
eh, que la democracia de alguna manera generó o entró en una crisis porque parecería que perdió su razón de ser. En alguna medida los actores institucionales, los actores políticos que debían llevar adelante o que debían llevar adelante una representación democrática y que ese sea el canal para el fortalecimiento institucional de nuestros países y el progreso de los pueblos, en algún momento se empezaron a perder, a ahogar, y da para otra charla el analizar a fondo los motivos, pero, no, pero se disoció las necesidades del desarrollo de la población a la representación que ejercían las instituciones, y ante esa disociación, de alguna manera, cada vez más se fue viendo, y se fue dando patente con distintos movimientos y en cada país representado de distinta manera, el vacío de representación que viene a llenar el populismo de una manera abrupta y de una manera, si se quiere, hasta violenta en términos de modo de aparición y modo de presentación. Y acá empezamos también a definir un poco el formato de lo que es el populismo. Justamente hay un montón de definiciones y de caracterizaciones. Yo voy a hacer alguna pincelada como muy genérica del tema, pero básicamente el populismo yo lo entiendo como es un modelo de acción política que se basa en proclamar una supremacía de la voluntad popular sobre las instituciones y una supremacía o relación directa de un líder en esa relación con el pueblo, eh, anulando la representación democrática que conocemos dentro de un sistema republicano. Entonces, ahí, ante la falencia del sistema de representación republicana y democrática, aparece el líder que de alguna manera se presenta diciendo que es el que entiende y es el que representa y reivindica una voluntad popular de una manera con distintas modalidades, pero generalmente tiene un rol de salvador, de mesías, incluso con ribetes de ideación divina, de mandato divino para salvar al pueblo. Y entonces le plantea al pueblo de una manera muy clara y muy simplista, yo vengo a hacer lo que la república, la democracia y las instituciones no están representándolos. Entonces, el principal causal de estas apariciones, yo creo que tenemos que encontrarlo en el análisis de cómo estábamos llevando adelante las instituciones y el ejercicio de la democracia. El líder populista plantea ese liderazgo como salvador, un liderazgo personalista, y que como tanto pone en crisis y desconfía de las instituciones, el entramado institucional que debiera representar justamente el equilibrio de las distintas visiones, poderes y circunstancias que viven en la sociedad, pasa a ser un obstáculo, y entonces el populismo principalmente encuentra en las instituciones y se encarga de desnostarla porque encuentra ahí una traba. El Parlamento pasa a ser una traba, pasa a ser un lugar en donde no entienden a la gente y quieren conservar sus viejos negocios, que en algunos casos podrá ser cierto o no, y discutiremos eso del caso, pero la institución parlamentaria pasa a no servir. Pasa a entrar en crisis la justicia, cuando es la justicia quien se ocupa de obstaculizarlo, y lentamente, y a medida que evoluciona en su envergadura, el líder populista se va deshaciendo de todas las instituciones y va generando la desconfianza y la contradicción, y tomando el control y el poder y centralizando el poder con un planteo que en general es muy simplista. Tiene una división, se caracteriza por una división simplista de los buenos y los malos, y lo hemos visto muy frecuentemente el planteo de las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y generando una retórica muy que apela a lo emotivo, apela al uso también de las crisis y de los elementos. En distintos casos, en algún caso, como es el caso de Argentina, el elemento de crisis fue la crisis económica
que viene teniendo la Argentina estructuralmente hace muchos años. En otros tipos de situaciones, como recientemente pude profundizar con algunas personas de El Salvador, el tema de la crisis de seguridad que vivía El Salvador sirvió de plafón como la herramienta para que el líder aparezca como el salvador ante ese escenario, ¿no? Se usa la herramienta de las crisis, se empodera a sí mismo, entra en conflicto con las instituciones y empieza cada vez más a generarse una centralización del poder que, por supuesto, y hasta me diría que con algunas cuestiones de naturaleza humana, esa concentración del poder va tendiendo a totalitarismo y lo podemos ver en casos donde Venezuela o en algunos casos donde ya ha transcurrido más tiempo y cada vez más el populismo nos va llevando, ya sea de izquierda o de derecha, va llevando hacia ese populismo. Y ahí quiero hacer un parate en esto de, el populismo no tiene color ideológico en cuanto a izquierda o derecha, porque básicamente termina confluyendo en personalismos. Entonces, generalmente surge en su planteo, de acuerdo a desde dónde surge la crisis, puede surgir como una representación de ideas de izquierda que no estaban bien representadas, o por el otro lado, si encontré un caldo de cultivo en la derecha, lo plantea desde ese lugar. En el fondo lo que va a terminar llevándonos es a un personalismo que ya no va a ser trascendente si es la visión de izquierda o derecha, sino es un totalitarismo de la voluntad del líder cada vez más concentrado. Se ve, como se constata muy marcadamente en este esquema, que cada vez más no solo desaparecen las instituciones, sino que el poder se concentra en la decisión de una o muy pocas personas en un entorno muy cerrado, al cual hay mucha dificultad de acceso de los distintos sectores. Y esto básicamente medio va de suyo, pero en alguna medida ¿por qué es malo? Porque lo que justamente se pierde y se elimina es la posibilidad de valorar la riqueza de las sociedades. La democracia, el desarrollo de las instituciones, tiene como elemento central o como razón de ser que a través de este mecanismo, que no es que la democracia no es solo un mecanismo electoral y quizás a veces reduciéndolo a eso es donde se corrompe el sistema, sino es un mecanismo de representación, pero a su vez de diálogo y de construcción de consensos y de políticas públicas y de políticas de Estado que tienen que ver con la conjunción de los intereses de todos y que básicamente es la manera de cristalizar y canalizar lo que es el bien común. La lógica del bien común es la adecuada articulación, ¿no?, entre el desarrollo individual y el desarrollo colectivo, entendiendo las diferencias de intereses y posiciones que las distintas personas de la sociedad o los distintos sectores de la sociedad representan y entran naturalmente en puja, y con los mecanismos institucionales y democráticos es la manera más efectiva y eficiente de poder llegar a encontrar esos consensos. Y entonces ahí será el consenso que sume el diálogo y que genere la unión de todos o la visión conjunta de todos, lo que solidifique un proyecto de país. En el otro caso, el proyecto de país termina siendo el proyecto de una persona que lo impone generalmente a la fuerza, ya sea no necesariamente física, pero sí en la imposición política y estructural, ¿no? ¿Cuál debería ser la respuesta? Y pues, con esto quiero rápido y cerramos para darle lugar a Santiago y después al diálogo entre todos, ¿no? La respuesta del liderazgo democrático es primero volver a entender qué es el liderazgo democrático, volver a entender desde qué lugar se tiene que construir esto. La esencia del liderazgo democrático es, como decía hace un ratito, el diálogo. El diálogo permite escucharnos, entendernos y ponernos de acuerdo sobre cómo juntos podemos llevar adelante un proyecto común, que no hay otra manera de lograrlo.
entender que esa propuesta y ese proyecto común trasciende a las personas y las personas en todo caso que elegiremos como representantes son aquellos que nos resulten los más idóneos para llevar adelante un proyecto común, pero los proyectos no son personas, sino son proyectos personales, sino son proyectos de país, de comunidad. Y por lo tanto esos liderazgos tienen que ser liderazgos generosos, abiertos al mecanismo y a la dinámica institucional, abiertos a generación de nuevos referentes que enriquecen y que generan la discusión política. Cuando vemos eh, países que tienen una riqueza en su ejercicio institucional y democrático, vemos que hay muchos dirigentes y muchos líderes opinando, discutiendo y proponiendo leyes, reformas políticas, y esa variedad de voces ayuda y es enormemente enriquecedora y permite que eso se vaya generando y solidificando en la población como un proyecto común y un proyecto cultural porque ahí, y también acá quiero hacer una diferenciación de un planteo muy conocido y muy común hoy en día de la batalla cultural que está muy en moda. Justamente entiendo que hay una contradicción directa, porque justamente lo cultural es el resultado del proceso que se genera en el diálogo y en la formación y en la interacción entre las personas y la sociedad, y no una imposición de un sector sobre otro que le gana en el uso de la fuerza o en el uso del poder. Eso lo que generalmente somete un sector a otro y cuando se da vuelta el péndulo vuelve a lo mismo y no ha habido un desarrollo y un crecimiento cultural que se da en el diálogo y se da en la construcción. Con lo cual yo creo que hay una llamada y acá para esto trabajamos fuertemente tanto desde Bases para el Bien Común, desde Idea País, a formar nuevos líderes y a fortalecer nuevos liderazgos que vuelvan a creer en la política como medio de construcción, que esa política es para las personas y no para el posicionamiento de dirigentes en términos personales. Y desde ese lugar empezar a trabajar y a construir con liderazgos que vuelvan a tener una esencia de vocación de servicio, que esa vocación de servicio se vea reflejada en la ejemplaridad y en la conducta de esos dirigentes. Eso es muy importante, lograr tener una conducta para que nos crean en lo que planteamos. Y ese es el desafío que tenemos por delante y un poco el desafío que hoy queremos plantear como cierre de este ciclo. Y bueno, yo aquí termino, quedarán muchas cosas para seguir conversando, pero lo dejamos para la parte de preguntas. Muchísimas gracias, Santiago. Ahora vamos con el otro Santiago. Eh, bueno, Santiago Acosta, desde Ida País, él es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Fue coordinador del programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina de la Fundación Botín en España. En Venezuela trabajó en la Asamblea Nacional y en la Oficina del Comisionado ante las Naciones Unidas y Asuntos Humanitarios del Gobierno Interino de Venezuela y hoy en día es coordinador del área internacional en Idea País. Así que adelante, Santiago, te escuchamos. Bueno, gracias María Paz, gracias a todos los que nos escuchan, Delfina, Santiago, Francisco, Joaquín, Mario, Leslie, Magdalena, Pía, Javier, todos los que están por acá. Realmente es un gusto estar aquí hablando de estos temas, ¿no? Yo creo que mi tocayo hizo una contextualización bastante amplia del tema más teórico de lo que implica el populismo y el proyecto del populismo, ¿no? A mí me gustaría llevarlo un poco más a en qué contexto se da eso y el contexto sobre todo en donde estamos Chile y Argentina, que es también América Latina. Como venezolano no puedo tratar de evitar, o sea, puedo tratar de evitarlo, pero me sigue llevando un poco a entender que esto no es un fenómeno que pasa solamente en Chile o solamente en Argentina, sino que puede tener interrelación con lo que está pasando en otros países de la región e incluso es un fenómeno global. O sea, la primera conclusión es que lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Argentina, sea un contexto de un mundo sumamente globalizado, donde las redes sociales y el acceso a la información ha revolucionado el planeta. Es probablemente el momento en el que más información pública se tiene, en la instantaneidad en que se tiene. Y eso ha llevado a una complejización de las relaciones y de las interacciones sociales
que es lo que un poco Innerarity llama la democracia compleja, o cómo responder un poco a este fenómeno de la inmediatez y de todo lo que va ocurriendo en un clic, y que funciona como un sistema interrelacionado donde ya no nada es lineal. No es que yo voto por esta persona decide esto, esta persona escoge esta ley, sino que al mismo tiempo van ocurriendo muchos fenómenos que pueden obviamente llevar a un resultado o a otro. Y en eso hay una tentación muy grande, que es la tentación de ir a la simplificación. Y yo creo que el populismo un poco cae en esa tentación y conecta con una frustración del ser humano, que en medio de esta complejidad, en medio de todo esto que es un enredo, como un enjambre enorme, tiende a buscar llevar a la conclusión lineal. Quiero ir a lo simple. Ejemplos. Quiero evitar la migración, construyamos un muro. O quiero sacarme a los criminales, expulsemos a todos. O no alcanza el salario, entonces subamos el sueldo mínimo. O los empresarios son malos y explotadores, entonces estaticemos las empresas y quitémosela a los empresarios para que alguien más lo haga. O sea, al final todo es caer en conclusiones grandilocuentes que simplifican una realidad que es mucho más compleja de lo que es, y eso lamentablemente en el mundo en que vivimos conecta con una frustración de la gente y genera que hoy esos populistas tengan éxitos electorales, que hoy esos liderazgos que promueven esas conclusiones grandilocuentes, pero que son irrealizables en la práctica, al final logren un liderazgo significativo a través de las redes sociales, a través de los discursos exagerados. Y eso nos pone en una situación muy compleja en una América Latina, además, que se ha visto sometida al fenómeno de lo que se llamó hace ya varios años el fenómeno de la marea rosa, o el crecimiento de estos regímenes o gobiernos con un corte de izquierda, de inspiración antisistema, antineoliberalismo, que vienen del Foro de Sao Paulo, el Grupo Popular, de estos grupos que al final no son más que un encuentro de actores que quieren alinearse para hacer una incidencia política en América Latina, y que mediante esa estrategia lograron una serie de victorias electorales significativas en todo el continente, empezando por Chávez. Ya estaba Fidel en Cuba, obviamente, con la revolución, pero Lula luego en Brasil, Cristina y Néstor Kirchner en Argentina, por otro lado Correa en Ecuador. Fíjense que en todos ellos hay un discurso muy claro tirado a ese populismo antisistema, antidemocracia que había en América Latina, muchos de ellos utilizando los regímenes autoritarios, las dictaduras que había habido en América Latina, como excusas que habían sido obviamente traumáticas para mucha población. Ellos explotan ese discurso del miedo, ese discurso contra la institucionalidad, contra todo lo que había, para tratar de rehacer la institucionalidad, para refundar un poco instituciones, para modificar a través de asambleas constituyentes, de reformas constitucionales, de enmiendas constitucionales, de cambio en la designación o en la forma de designar magistrados, en la creación de instituciones de supervisión de distintos poderes. Y todo eso forma parte de lo que muy bien decía Santiago, que es cómo a través de un liderazgo carismático que conecta, que simplifica, que lleva a esta movilización, genera un escenario perfecto para convertirme en un poco más totalitario y autoritario y quedarme en el poder. Y esto no solamente ocurre con regímenes de corte de izquierda, sino que también hemos visto que ha empezado a ocurrir con liderazgos que se identifican con las ideas de la derecha o de la centro derecha, y que al final terminan siendo el mismo modus operandi de conectar con esas causas. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en El Salvador con Bukele, de decir, volvemos a la simplificación, problema de la inseguridad, metamos a todos presos en las cárceles, tenemos entonces a una gran cantidad de población presa. ¿Hasta qué punto eso será sostenible o no? Aún no lo sabemos, lo iremos viendo, pero sin lugar a dudas ha sido un liderazgo que se ha tomado el Congreso con tanques, que ha pasado por encima de la institucionalidad, argumentando que tiene el apoyo popular del 90% de la población. Eso es tal cual la definición que hacía mi tocayo, y que muy bien queda evidenciada. Y yo creo que ante estos desafíos hay dos formas de reaccionar, ¿no? Una forma de reaccionar es convertirnos en lo mismo y generar un poco la caricatura de liderazgos que promueven la democracia desde un poco la ridiculización, o de las frases, de las cuñas simples que generan popularidad,
que yo creo que es un poco irresponsable hacerlo, sinceramente, entendiendo nuestra visión, nuestras ideas y la propuesta de fortalecimiento institucional, de entendimiento de un discurso moderado en el que no significa que sea un discurso débil o pasivo, sino moderado en el sentido de que busca establecer qué son las cosas importantes, cuáles son las cosas inamovibles y tratar de negociar aquello que puede llevar a lo que es mejor para el país. Eso yo creo que es un tema clave. Y por otro lado, bueno, como les decía, está esa propuesta un poco más grandilocuente, más de hacer lo mismo, que es la alternativa que propone un poco el Foro de Madrid. Si uno lee sus declaraciones, muchas de ellas son en un tono que busca ser simplemente más confrontativo por ser confrontativo, no porque realmente esté confrontando el fondo del asunto. Y por otro lado, está la propuesta de construir un liderazgo moderado, democrático, que pueda revitalizar las instituciones, que pueda atender a esa complejidad, no simplificándola, sino por el contrario, tratando de responder a mayor cantidad de desafíos de la mejor manera y con la mejor gestión. Entonces yo creo que ahí, cuando nosotros hablamos de esta sesión del título Confrontando el populismo en América Latina, al final nos encontramos con que hoy en América Latina tenemos movimientos populistas de izquierda, de derecha, incluso algunos que no están con ninguna afinidad ideológica, pero que buscan simplificar todo esto y hacerse con un liderazgo significativo. Y la respuesta tiene que ser una respuesta donde entendamos que hay que jugar el juego, es decir, restarnos de todo lo que es el discurso público, restarnos de las redes sociales, restarnos de la discusión, no nos va a sumar porque no vamos a poder ganar elecciones ni vamos a poder tener una mayoría significativa, pero al mismo tiempo tenemos que saber hacerlo con mucha inteligencia, es decir, con contenido, con fondo, disputando las ideas y los conceptos y no disputando el carácter personal o haciendo falacias ad hominem todo el tiempo sobre el otro candidato, sino mira, es que él lo que propone es estas ideas y estas ideas tienen como consecuencia esto y esto se ha demostrado en este escenario, por tanto hoy yo llamo a todo el mundo y ojo, esto no tiene que ser una clase aburrida, ni tiene que ser una cuestión en la que sea solamente para los intelectuales, sino que por el contrario, tenemos que tener la capacidad de hacer esto atractivo. Un poco el convertir en esta forma de hablar, de hacer política, hablar de los conceptos, de las ideas, del fondo, el conquistar al electorado, a los jóvenes a través de las redes, tiene que ser algo sexy, tiene que ser algo entretenido, tiene que ser algo que al final mueva a un joven hoy a involucrarse, a defender las ideas, a defender las instituciones. Y yo creo que eso solo pasa porque haya una generación de gente que empiece a hacerlo y que empiece a hacerlo en Chile, que empiece a hacerlo en Argentina, que empiece a hacerlo en Ecuador, en Colombia, en distintos países y que nos conozcamos unos con otros y que podamos ir construyendo ese relevo generacional que tenga una forma de hacer política que se adapte a los tiempos actuales, que entienda las condiciones de esto, pero que no se convierta en una ridiculización de la política o que se convierta en una polarización extrema que nos lleve a más del mismo problema que es la erosión de la institucionalidad, el daño que le hacemos con los mensajes refundacionales de querer cambiarlo todo, sino que, oye, cambiemos las cosas que hay que cambiar, arreglemos los problemas que están mal, pero porque son problemas, no porque haya que cambiarlo todo. Entonces yo creo que ahí es donde está un poco la diferencia entre ese liderazgo populista y ese liderazgo democrático que entiende de la reinstitucionalización y que quiere buscar la construcción de una América Latina y de unos países sólidos en la región que puedan brindar certezas, que puedan brindar garantías. Al final, la única forma de que nuestros países alcancen un desarrollo significativo y que seamos tomados en cuenta en el escenario geopolítico global es que seamos países con un Estado de Derecho sólido, es que seamos países con unas reglas del juego claras que no se van a estar cambiando cada 5 años cuando hay una nueva administración, sino que van a estar constantemente buscando generar estabilidad, progreso, inversiones, un marco de certezas. Y la política tiene que pasar por eso, tiene que pasar por un proceso de reorganización de esas fuerzas políticas donde logremos conquistar unas mayorías y que con esas mayorías podamos, obviamente, impulsar esos acuerdos que nos lleven a unas sociedades más estables. Entonces, yo creo que dentro de este escenario además nos encontramos con muchos desafíos, el desafío del crimen organizado, de la corrupción en nuestros países, de un discurso revanchista de lado y lado, que llega con propuestas antisistema de lado y lado, unos anti-neoliberalismo, otros anti cualquier tipo de izquierda, luego
una serie de desafíos a constantemente estar disputando el orden constitucional, ¿no? ¿Cómo hacemos una reforma? ¿Cómo hacemos una enmienda? ¿Cómo hacemos un cambio de toda la legislación? Eso yo creo que es una tentación muy, muy grave en nuestra región y debemos tratar de buscar cómo fortalecer la institucionalidad. En Chile, concretamente, se vivió esto muy fuerte con el proceso de la Convención Constituyente, el primer intento, que al principio empieza con el estallido social, con movilizaciones, con mucha presión, con muchas causas desarticuladas que al final se unieron en un solo marco que era pedir un cambio de la Constitución, cosa que al principio la gente no necesariamente lo relacionaba con eso, pero bueno, se canalizó de esa forma el descontento social y lo que pudo haber sido un proceso realmente de reordenamiento de la Constitución o de actualización constitucional, se convirtió al final en un proyecto que buscaba desmantelar el Estado de Derecho, que buscaba desmantelar las instituciones, que buscaba incluso desmantelar la nación, convertirla en plurinación. O sea, había una serie de elementos que llevaron a que incluso por eso fue rechazada, por lo grotesco que era al final el proyecto. Y luego en el segundo proyecto, por otra parte, que se logran unas mejores condiciones para la elaboración de ese proyecto constitucional, también termina ganando un liderazgo más tirado hacia el otro sector, con una propuesta también que se desfasa de lo que era algo moderado, concreto, que pudiera ser aprobado por todas las fuerzas políticas, y eso lleva a un segundo rechazo y un fracaso de 4 o 5 años de proceso constitucional perdido en un país donde esfuerzos, ganas, energía se desgastó en eso, ¿no? Entonces yo creo que el llamado hoy es a ese que les hago, a un liderazgo moderado que pueda, dentro de la institucionalidad, dentro de las ideas, dentro de los contenidos, fomentar el diálogo y el debate de las ideas, disputando lo que hay de fondo, ¿no? Fomentando el respeto al Estado de Derecho, el respeto a las instituciones, el fortalecimiento de los liderazgos que sabemos que son buenos, porque también hay otra cosa que nos pasa, que tendemos a construir enemigos en todos los espacios políticos y a hacer política desde la destrucción del enemigo y no desde la construcción de un proyecto común de país. Y yo creo que ahí hay muchas cosas que hay que construir para poder convertirnos realmente en liderazgos democráticicos. No se construye país a punta de destruir absolutamente a todos los rivales. Ojalá que electoralmente nos vaya muy bien y le ganemos a todos los rivales en las elecciones, pero no por eso tenemos que destruir sus liderazgos absolutamente y que dejen de existir. O sea, al final la disputa es una disputa dentro del marco del Estado de Derecho, dentro de las leyes electorales, dentro del generar liderazgos reales conectados con los problemas de la ciudadanía y con propuestas reales, no con propuestas irreales, que es lo que propone el populismo. Yo lo dejo hasta aquí para que empecemos con las preguntas y generemos un poco más el debate. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Dale, Francisco. Súper, gracias. Primero que todo, felicitarlos por las presentaciones, estuvieron bien, bastante sólidas y muy buenas. Y en ese sentido, para los dos quisiera consultarles cómo, porque hicieron un énfasis importante sobre los liderazgos mesurados, moderados, cómo pueden instalarse de manera comunicacional y eficientemente frente a las coyunturas en las cuales las instituciones caen en descrédito y los liderazgos populistas tienden a ganar terreno electoralmente y también en el peso de la opinión pública. Eso. Sí, si querés, arranco yo y después Perfecto. es un tema, muy buena pregunta, Francisco, muchas gracias. Creo que es un gran tema y es quizás un desafío porque yo creo que los liderazgos democráticos nuevos, emergentes, o lo que estamos queriendo construir de una nueva generación de liderazgos, tienen que también darse cuenta y estar acorde a la realidad que vivimos, o sea, y a la época que nos toca vivir, en donde claramente hay una dinámica y una velocidad de la información y de la comunicación y del diálogo que es distinto, ¿no? Entonces, es muy cierto que es necesario que la propuesta se construya en base al contenido y a un proyecto de país,
pero también es igual de cierto que este proyecto de país, con la complejidad que significa y con todo el trabajo que se puede desarrollar desde nuestros think tank y planteo, no se puede comunicar en términos, termina siendo aburrido, largo y complejo por la complejidad misma de la sociedad. Entonces, lo que hay que poder saber es, yo creo que dos cosas. Primero, comunicar de una manera muy simple y ahí valerse de todas las herramientas que hoy en día ha desarrollado la comunicación, de una manera muy simple lo que queremos comunicar, con la diferencia de que por ahí vamos a comunicar de manera simple algo con mucho contenido detrás, pero lo vamos a poder transmitir de una manera simple y hay que valerse ahí de la publicidad, de la comunicación, de todas las herramientas vigentes, de la red y por supuesto las redes sociales como medio de penetración. Primero desde ese lado. Y por otro lado, la otra cuestión me parece que hay que tomarlo en cuenta es posicionarse desde un lugar, no entender la moderación como una cuestión de un punto medio insípido entre dos posiciones extremas que se están matando entre sí. Yo creo que ese centro que no dice nada y que es un poco una ameba entre dos posiciones es el que generalmente la población termina rechazando o no le da un lugar preponderante en términos electorales, porque se busca autenticidad. Entonces, en alguna manera hay que poder, y acá cito, hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad de estar en una conferencia en la que participó Diego Yarpe, que es diputado y fundador de Idea País también. Y él decía, hay que lograr hacer que sea plantearlo como revolucionario el diálogo, que el diálogo sea una herramienta revolucionaria. Y entonces, en alguna medida hay que saber poder hacer nuestra propuesta, nuestra discusión y nuestra visión de que la sociedad se construye con diálogo, con instituciones, plantearlo con firmeza y darle a eso una centralidad política que permita que la discusión sea esa, que la discusión en el fondo sea, ¿vamos a construir un país con instituciones y con diálogo o vamos a constituir un país en base a caprichos de quien toma el poder de momento por las circunstancias con las que llega? Entonces, ese plantear con firmeza y con darle una centralidad a nuestra propuesta y no ponernos en un lugar de que somos un poquito de cada cosa y no somos nada, sino plantear una centralidad de una propuesta que tiene mucho fundamento, mucho contenido, mucha visión y ayudado por las herramientas técnicas, me parece que nos puede dar ahí la diferencia que nos permita entrar en la discusión pública con la dinámica que sí que tiene hoy, que no la podemos negar. No sé si más o menos, Santi, no sé si tenés algo para... Sí, no, yo solamente agregar una cosa que normalmente una cosa es electoralmente y otra cosa es luego en la política en general, ¿no? Cuando uno está en las campañas, uno lo que suele ver ahora es que gran parte de todos estos movimientos más populistas dicen estas frases grandilocuentes para ganar la elección y luego cuando se encuentran con el poder se dan cuenta que ya no era la cosa así, sino que tienen que enfrentarse a gobernar y gobernar implica moderarse al final para poder generar cierta gobernabilidad. Eso es un poco lo que le pasa a Boric y al Frente Amplio en Chile. El proyecto, el final del Frente Amplio, que era un proyecto refundacional y que cuando llega a la moneda se da cuenta de que no pasa el proyecto de la convención, que no logra hacer los cambios que se proponía de la forma en que se proponía, porque como dicen aquí, otra cosa es con guitarra, ¿no? Otra cosa es estar montado ahí en el escenario y tener que hacerlo. Se ha tenido que convertir en un gobierno que promueve leyes de seguridad, se ha tenido que convertir en un gobierno que frente a esa centroizquierda que tanto criticó y que tanto buscaba renovar, ha tenido que sumarlos al gobierno porque si no, no podría gobernar. Al final ha tenido que echar para atrás muchas de las cosas y yo creo que, que lo que hay que tener mucho cuidado como jóvenes es no convertirnos en querer renovar todo con un discurso populista y que luego cuando te toque gobernar caigas en esa incoherencia absoluta. Hoy gran parte de la población premia la coherencia y la elocuencia. Lamentablemente también lo premia para los populistas que son coherentes y elocuentes,
pero creo que hay que tener mucho cuidado en eso y luego recalcar que ser moderado no es ser tibio. Ser moderado no es no decir que las cosas, que la corrupción está mal. No es decir que el crimen organizado hay que combatirlo con todas las herramientas que se puedan. No es decir que el crimen organizado hay que desmantelarlo, que el narcotráfico se tiene que acabar. O sea, al final, eso no es una cuestión de ser moderado o no, o de ser... Al final, esto es sentido común. Es cómo luchamos por lo que creemos que es correcto, con la misma convicción que lo hacen aquellos que promueven cosas grandilocuentes, solamente que el abordaje y la solución que se propone es una solución viable, es una solución que entiende la complejidad del problema, que no busca simplemente decir la cuña que electoralmente te puede ser fantástica, pero que luego puede representar una gran incoherencia a la hora de ejecutar cualquier solución. Y luego entender que esto es un espectáculo, o sea, al final la política se ha convertido lamentablemente en un espectáculo donde la gente consume política. Joaquín, probablemente que es más joven, sabe que cuando él se mete en TikTok, él lo que le gusta ver en TikTok de los políticos es quién hace o quién dice qué y de qué forma la dice. Hay que saber entrar en ese mundo sin caer en la ridiculización y el caer en el populismo. Pero sin duda hay que participar de algunos espacios. O sea, mira, si uno ve, Trump fue a donde Joe Rogan y capitalizó un montón de votos. ¿Qué hubiese pasado si un candidato moderado, bueno, coherente en la primaria, hubiese ido donde Joe Rogan y hubiese desmontado muchos de los argumentos de una forma clara, concreta, inteligente, que hubiese llamado la atención, que fuera atractivo también? Quizás es también cómo nos planteamos estrategias y sin duda pasa por tener muy buenas habilidades de comunicación. No podemos ganar la batalla de ser entretenidos con las ideas, con una visión democrática y centrada, jugando a hacer lo mismo de siempre, de salir al pizarrón a explicar conceptos y cuestiones cuadradas, porque al final ningún joven, todos los jóvenes van a hacer next en el scroll, nadie lo va a entender. Y ahí hay una nueva forma de hacer política, hay una forma de hacer videos, hay una forma de tener Discord, de tener podcast, de tener espacios donde nos permita conectar con esa gente que como nosotros jóvenes también quiere escuchar, pero ideas sensatas, ideas coherentes, de una manera entretenida, buena onda, pero que no sea la ridiculización. Eso. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Mario Dodaro que la había dejado escrita, así que la voy a leer. Él decía, si tal como afirma Lori Sonata, que hoy lo verdaderamente revolucionario sería mantenerse fuera del péndulo de los populismos de izquierda y derecha y construir una conciencia de centro que fuera democráticamente moderada, ¿cómo se logra la revolución que detenga ese péndulo? ¿Quién encarnaría esa revolución de la moderación en ambos países, en Chile y Argentina? ¿Qué ofrece también el socialcristianismo para reforzar la institucionalidad que mencionaba Santiago Acosta? Así que hay varias preguntas de dónde partir. Cualquier Santiago, adelante. Ya, si quieres yo parto esta y ahí sigue. Bueno, primero gracias Mario por la pregunta. Mira, yo creo que, bueno, hay varias preguntas, ¿no? Pero, ¿cómo se logra esa revolución que detenga el péndulo? Hay que empezar a ganar elecciones con liderazgos moderados, buenos, coherentes, jóvenes que estén dispuestos a, con ese discurso, ganar. Yo te pongo el ejemplo de Agustín Iglesias, ahora que acaba de ganar en Independencia con un discurso moderado respecto de la migración, cuando en Chile absolutamente todo el mundo quisiera escuchar, sáquenlos a todos, votenlos a todos, y el único de los pocos que se atrevió a empezar a decir que no todos los migrantes eran delincuentes, que hay gente que viene a trabajar, luego por otro lado con una propuesta contundente en seguridad, pero con un plan. Yo creo que esa es la forma es hacerse con los espacios, es tomar la iniciativa y arriesgarse en proyectos políticos que se tomen los espacios de poder. Al final, nada hacemos conversando y teniendo muy buenos intelectuales o muy buenas personas si la disputa política no hay quien la encarne de esa manera, ¿no? Yo creo que lo primero es salir a dar la pelea con una nueva generación de jóvenes candidatos que desde un discurso moderado pero firme sean capaces de dar propuestas concretas y gestión concreta para mostrar resultados, ¿no? Porque al final la ciudadanía está esperando resultados, la ciudadanía está esperando que un alcalde o un parlamentario o un concejal que llega con una serie de propuestas logre resolverle problemas, y si esa solución pasa porque lo que prometió en la campaña es en efecto lo que puede hacer
y genera la respuesta, genera el resultado, eso va a generar liderazgo y tracción sin lugar a dudas. Ahora, no necesitamos uno, necesitamos muchos. Por eso es importante la labor que vamos haciendo en formar cada vez más jóvenes que puedan encarnar o que puedan ser esa generación que encarne un cambio generacional y una forma de hacer política distinta. Y yo creo que el socialcristianismo ofrece varias cosas. Por un lado, te mantiene con unos principios y una forma de mirar que, que permite reforzar la institucionalidad, la ley, el orden, el marco en el que se juega. Y por otro lado, una conexión profunda con las realidades sociales que viven nuestros países. O sea, no podemos pretender conectar con el ciudadano si no conocemos esa realidad del ciudadano, y el socialcristianismo nos llama a ir más allá de donde estamos, nos llama a ir a esa justicia social al final, a conseguir cuál es la realidad de aquellos que están vulnerables para proponer soluciones concretas y ayudarlos a salir de ahí. Al final hay que nivelar la cancha, ¿no? Gran parte de los problemas que estamos viendo en nuestras sociedades es que o se toma un curso absolutamente contrario a la libertad o absolutamente libertario, en el que pareciera que todo es antagónico, ¿no? Y parece que nos olvidamos que hay gente que por las condiciones en las que está, es imposible que ejerza su libertad. Entonces, el Estado asume un rol, y yo creo que el cristianismo brinda algo importante en esa forma de mirar y de hacer, que es darle al Estado el rol para que pueda ayudar a equiparar la cancha, sin que esto se convierta tampoco en estatismo ni en subsidiarismo, o sea, de dar puro subsidio a todo el mundo, sino que haya una visión de subsidiariedad y de solidaridad en el que podamos garantizar las condiciones para que todas las personas puedan ejercer su libertad. Entonces, esa visión permite hoy reforzar el marco institucional, reforzar las instituciones que tenemos, las leyes que tenemos, las regulaciones que tenemos, y de esa forma llevar a unos estados que sean mucho más estables, mucho más creíbles y que puedan realmente proveer las condiciones para que los ciudadanos y que los privados también puedan seguir haciendo su actividad, pero que aquellos ciudadanos que estén en una situación de mayor vulnerabilidad tengan las condiciones para ejercer su libertad. Eso. Perdón el enredo, pero estoy respondiendo en la... Joaquín. Santiago, ¿tienes algo más No, que no, añadir a la respuesta? O... estuvo muy completo lo de Santiago, lo suscribo totalmente. Como dos ideas así en la misma línea, el péndulo se rompe con firmeza, que no necesariamente es violencia contra el otro, sino es firmeza en una propuesta sólida. Y yo creo que, citando un poco el modelo del socialcristianismo, creo que tiene dos grandes virtudes que creo que son esenciales para fijar como un camino de éxito. Uno de ellos que es un modelo probado, en muchos países, en muchos lados se ha utilizado y funciona y es completo e integral. Y el segundo es que es un punto de convergencia del sentido común, donde está ese equilibrio que bien planteaba Santiago. Creo que para agregar un poco eso, pero el resto estoy de acuerdo con todo. Perfecto. Vamos con la última pregunta, Joaquín. Hola, hola. Bueno, solamente hacer una pregunta en este contexto. ¿Por qué creen que es tan difícil que salga un liderazgo a nivel nacional que sea fuerte, pero que diga, que plantee opciones realistas y que honestamente se ejecuten? Y porque al final del día, el que no haya un líder moderado y que cumpla lo que dice es el campo perfecto para sembrar los populismos que estamos viendo alrededor del mundo. Porque, sea de izquierda, sea de derecha, el extremismo, al final los populistas se aprovechan de la urgencia de los problemas que siente la población, que son muy válidos, pero como ya dijimos, muchas veces no se puede cumplir o muchas veces no lo cumplen por deshonestidad, por avaricia o porque no se puede nomás porque la democracia es un diálogo. Entonces, mi pregunta es finalmente, ¿por qué creen que es tan difícil que salga un liderazgo centrado, honesto y que cumple las propuestas que propone al final del día de manera constructiva?
Mirá, yo primero creo que el desafío está en entender que fallamos, o sea, que fallamos, digo, en términos de los sectores de la política democrática e institucional. Y entonces, primero darse cuenta y asumir la responsabilidad que evidentemente no se estaba dando respuesta y eso generó que un montón de populismos fueran surgiendo como respuesta salvadora, salvífica. Eh, Entendido eso, yo creo que el desafío está en poder plantearlo y ser fuertes en esto que hablábamos hace un rato, de poder plantear con firmeza que hay soluciones, que hay posibles, hay que darle, digamos, dentro de un entendimiento que podemos tener muy claro un plan de gobierno para país o una visión contundente, es cierto que tenemos que, en esta dinámica comunicacional, saber, entender y dar respuestas rápidas y concretas a los problemas que la gente está planteando. Esas respuestas rápidas y concretas tienen que estar alineadas en una hoja de ruta de una visión más global que nos guía. Pero claramente no podemos quedarnos hablando, como decía Santiago, en el pizarrón, con toda una teoría que es cierta y es válida y es muy acorde, cuando en realidad la sociedad está reclamando un problema urgente de seguridad, de distinta índole, de migración, de distintas circunstancias, que hay que dar respuesta rápida. En el caso argentino, no se ha sabido dar una respuesta a la situación económica y eso ha hecho que hayan ido de un lado al otro en los planteos populistas de izquierda, por un lado, hoy aparentemente en un proceso de populismo de derecha, porque no hemos sabido dar una respuesta al problema que la gente tenía inminente. Entonces, entender la lógica, poder hacer un planteo integral, pero con la dinámica comunicacional de responder rápido lo que va en el corto plazo. Sí, yo creo que una cosa que añadiría nada más es que nos ha costado mucho también por la complejidad. Piensa que todos los liderazgos políticos que se formaron hace 20, 30 años no conocían lo que eran las redes sociales, ni el activismo digital, ni nada de los fenómenos que tan rápidamente nos han cambiado toda la forma de interactuar. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a una persona que puede ser tu papá o tu abuela eh, que sepa cómo lidiar con un escándalo que le van a hacer por Twitter o cómo reaccionar ante un video o un viral de alguna naturaleza? Como que al final no hemos aprendido a gestionar esta complejidad y a entender esta complejidad, cosa que otros actores se han sabido utilizar muy bien, tanto de un lado como de otro. Al final, el ciberactivismo, la cantidad de cuentas que generan y que posicionan un tema en un segundo, y nosotros lo hemos contado lamentablemente con las mismas herramientas, porque no las hemos usado, porque no ha habido realmente un interés en poner eso como una prioridad, cosa que otros actores sí lo han hecho. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión importante de cómo mejoramos esas estrategias para, en efecto, ser relevantes y poder gestionar esa complejidad desde nuestra forma de entender las cosas. Y luego yo creo que sí hay algunos liderazgos fuertes hoy en día. Si uno ve a Evelyn Matei en Chile, se posiciona como una candidata sumamente fuerte que ha sabido manejar esa moderación, que ha sabido ser contundente cuando hay que ser contundente y firme con lo que hay que ser firme, y al mismo tiempo ha sabido posicionarse como una líder que puede agrupar a una centro derecha amplia en Chile. Yo creo que en Argentina ha habido liderazgos que han representado esa posibilidad, solo que no han tenido la atracción quizás o la fuerza para lograr posicionarse como la opción mayoritaria. En otros países de América Latina, si uno ve el caso de la calle Pou, por ejemplo, es un liderazgo sumamente potente, fuerte, con de las mejores aprobaciones y que comparte perfectamente esa visión. O Luis Abinader en República Dominicana, comparte perfectamente esa posición. O sea, al final nos damos cuenta que sí hay espacios donde se puede construir ese liderazgo. Es verdad que es mucho más complejo en sociedades mucho más grandes, con mayor población, con estados con unas dinámicas distintas. Y yo lo voy a enlazar rápido con la última pregunta que hizo Leslie por el chat, sobre el tema de la corrupción, sobre el tema al final que la situación económica también afecta y que el modelo clientelista también afecta y cómo responde el Estado ante esto.
Yo creo que sin duda es un problema el modelo clientelista o el del Estado al final proveedor de todo, y hay que entender el Estado como un rol de subsidiariedad y de solidaridad, donde el Estado es aquel que logra nivelar la cancha para que todos puedan ejercer la libertad, que logra regular para que no haya monopolios, para que no haya un juego desigual, eh, pero evidentemente aquí la clave está en que sin duda no es un tema solamente político, es un tema que desde la política puede transformarse. Desde la política y desde la institucionalidad se pueden generar mejores condiciones económicas, se pueden generar mejores condiciones educativas, se pueden generar mejores condiciones científicas y tecnológicas y de desarrollo. Pero eso pasa solamente porque llegue la gente adecuada a administrar el Estado y que llegue la gente adecuada que no vaya a caer en la corrupción, que llegue la gente adecuada que sea capaz de hacer frente a la corrupción, frente al crimen organizado, frente al chantaje. O sea, al final, lo que estamos diciendo no es que ser un liderazgo democrático y de centro derecha hoy en América Latina significa ser blando ni ser cobarde, sino por el contrario, significa lo que muy bien decía Mario Dóralo, significa la mayor revolución de hoy sería esa, sería ser gente firme, fuerte, que vaya a por la lucha de las ideas, que vaya a por la gestión, que vaya a por la gestión comunicacional para ganar las campañas, que sea con los espacios de liderazgo, y es una forma de entender la vida desde los principios, desde los valores que compartimos en las organizaciones Bases para el Bien Común e Idea País. Eso. Perfecto. Muchísimas gracias a Santiago Rebó, a Santiago Acosta. Nos hicieron una presentación súper clara de los problemas que hay en Latinoamérica y problemas compartidos en Chile, Argentina y en todos los países que estamos en esto y tratando de hacer una diferencia y en pos de la democracia y, como dicen, del diálogo y de entender y de no caer en populismos que pueden ser tan peligrosos. Así que muchísimas gracias desde Idea País. Estamos muy contentos con cómo fue este ciclo de charlas de Sembrando Futuro, así que le agradecemos muchísimo a, a Santiago, a Delfina, a todos los que trabajaron en esto desde bases. Y eso, no sé, Delfina, si quieres agregar algo. O Santiago. Sí, claro. O tú, Santiago. Bueno, Bueno, chicos, lo mismo digo, muchas gracias. Nada, la verdad que este ciclo creo que fue bastante fructífero para los dos. Ojalá que tengamos más cosas en conjunto a futuro. Muchas gracias a todos los que se sumaron a lo largo de este ciclo. La verdad que creo que estuvo muy bueno, nos sacamos cosas muy buenas, así que tendremos varios aprendizajes después y a seguir trabajando juntos. así es. Adelante. Totalmente, bueno, muchas gracias a todos los que han participado también en los 4 eventos. Hoy nos acompañan y algunos que por ahí hoy no pudieron estar y estuvieron en los eventos anteriores. Hay un gran desafío por delante y lo vamos a ir llevando con, la verdad que grandes dirigentes que hemos ido conociendo en estos días de los dos lados de la cordillera, así que hay un lindo porvenir. Así es. Venga. Seguimos. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego, Chao, chao. Pancho. Gracias. Chao, buenas Chao, tardes.